bienvenidos a un episodio más de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 58. Una semana más, aquí no podría estar en mejor compañía, como siempre a mi lado, el mejor profesor, mejor biólogo, segundo mejor biólogo, no. Bueno, biólogo mejor que el otro, no quiero generar las faltadas aquí, o sea, estamos empezando súper bien este programa. Bueno, Rafael Suárez, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo va la semana? Sin comentarios respecto a lo otro. Bueno, primero que nada, ¿cómo están los máquinas? A ver, ¿cómo están los máquinas aquí? Lo primero de todo. Lo primero de todo. Nada, la verdad que muy bien, con ganas de a ver qué sale del palique de hoy, que pinta ser súper interesante. Y nada, con ganas de darle. Y a mi otro lado, bueno, el segundo también mejor biólogo, porque no sé quién será el primero, pero bueno. O sea, pero, Víctor de León, ¿qué tal, Víctor? o sea, pero no es que haya un primero y un segundo, es que hay 2 segundos porque nadie es lo suficientemente bueno para ser el primero. O sea, es como Exacto. la peor falta. Para solucionarlo es como, no hay ninguno mejor que otro, son los dos igual de malos, ¿sabes? Como, Los dos son horribles. Claro, tú encima eres profe, yo soy el otro segundo biólogo, o sea, una cosa increíble. Yo bien, o sea, quitando las 12 horas y que llevo dormidas 4 horas diarias, fresco como una lechuga. Lechuga como una fresco. No, fresco como una hojita de vejeque recién caída en pleno otoño. ¿Cómo están los vejeques, Lo primero de todo. Tan Bueno, hermoso. Dios santo, hoy hemos empezado fuertísimo, Estamos, vamos. Y nada, hoy tenemos, bueno, aquí al micrófono, que siempre se me olvida presentarme, creo que la semana pasada no me presenté, Daniel Prieto, su físico y rara avis, bueno, vamos a ser justos, vamos a decir que soy el segundo mejor físico, para compensar un poco. Y nada, hoy no tenemos tertulia, hoy tenemos a una invitada, hoy tenemos con nosotros a Amanda Ramón. Hola Amanda, ¿qué tal? Muy buenas, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien aquí y bueno, para quien no te conozco, vamos a hacer una breve presentación. Ella es arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, también hizo un máster en arquitectura en esa misma universidad y actualmente se encuentra realizando el segundo año de doctorado, cuyo tema de trabajo central, cuyo eje es los modelos digitales, el diseño de modelos digitales térmicos de edificios para conocer mejor el aspecto energético de los mismos. Es una apasionada de la comunicación STEM, tanto que mezcla moda y arquitectura. Vamos luego a hablar de eso, lo que le lleva a su vez a crear un canal de YouTube que se llama A Escala, en torno a finales de 2020. Y es compañera de Adri bueno, que hoy no está aquí, y mía en la asociación Senio, donde participan podcasts, charlas, programas de Twitch como Ciencias como puedas, o en este caso, Palique Divulgativo. Amanda, es un auténtico placer tenerte aquí y sin más dilación cerramos esta breve presentación y pasamos a la tertulia. Te hago hueco aunque esté lleno, no hace falta decir que en tu guerra mato y muero. Sabes bien que esta casa es tu hogar y yo ya sé que vienes para quedarte. Si se trata de ti, te hago hueco aunque esté lleno, no hace falta decir. Bueno, la primera pregunta que solemos hacer siempre a todos los invitados es ¿por qué arquitectura? Eres la primera arquitecta que tenemos en el programa, Madre si no me mía, equivoco. Qué presión, qué presión. O sea, mira el lado positivo. No te ha llamado la segunda mejor arquitecta que ha pasado por Palique Divulgativo. Eso está bastante bien. Me lo van a estar recordando toda la vida, ¿no? O todo el capítulo. Sí. Todo el capítulo y el siguiente probablemente, pero bueno. Pues eso, la pregunta era que ¿qué te había llevado a estudiar arquitectura y a iniciarte, bueno, y luego realizar un doctorado en esta rama del conocimiento? Bueno, primero lo uno y luego lo otro, creo. A ver, yo empecé en arquitectura porque siempre he sido una persona a la que le llamaban la atención como muchas cosas muy diferentes. Yo, desde que era muy pequeña, siempre decía, bueno, cuando pasé, digamos, un poco la etapa de, creo que todos los niños tienen en algún momento la etapa esa de yo quiero ser veterinario, cuando ya pasas como la etapa de quiero ser veterinario, entré en la etapa de yo quiero hacer bellas artes. A mí me gustaba muchísimo dibujar, me gustaba muchísimo crear, hacer manualidades y tal.
Y pues nada, lo típico cuando pasas la etapa de Bellas Artes, que la gente a tu alrededor, al menos en esa época, pues lo típico de es que a Bellas Artes no tienes salidas, es que no sé qué, las malditas salidas. Y bueno, dio la casualidad pues también de que yo en mi casa estaba acostumbrada a ver cosas muy relacionadas con el tema de las ingenierías. En mi casa mi abuelo hacía maquetas de barcos, muy temas y muy canales, caminos, puertos. Al mismo tiempo, mi tío y mi padre siempre han estado como muy relacionados con las telecos, con el tema de la informática. He visto despiezar ordenadores creo que desde que tengo uso de razón. Entonces me empecé a dar, bueno, también me gustaba montar mecanos, me gustaba montar legos y tal. Y bueno, cuando llegó un poco esa etapa de tener que tomar la decisión, dije, ostras, pues probablemente arquitectura se me daría bien porque creo que reúne como todas estas características que a mí me llaman la atención y creo que podría ser una buena opción para mí. Posteriormente, una vez he acabado arquitectura, creo que me he dado cuenta de que probablemente me hubiera gustado muchísimo más estar en una ingeniería, pero bueno, eso es otra historia. O sea, vamos a ver, pero es que cuando Dani iba haciendo la presentación, yo pensé, es que podríamos hacer 5 programas seguidos solo de cosas diferentes de Amanda, ¿sabes? Como entre todas las cosas en las que andas metidas, que si divulgación en arquitectura, en moda, ahora dices, bueno, veterinaria, bellas artes, he visto despiezar ordenadores desde que soy pequeña, Legos, así que me metí en arquitectura, pero bueno, una ingeniería hubiese estado bien. O sea, yo partiendo de eso, se Bueno, complica un montón. como dato curioso, si ya os he volado un poco la cabeza con eso, a veces a mí misma me vuela un poco la cabeza yo también porque, bueno, sí, yo estudié arquitectura, estoy haciendo un doctorado, en realidad en un programa de doctorado de caminos, canales, puertos, ingeniería variada, trabajo en una escuela de informática con ingenieros industriales. Bueno, todo queda en casa, todo queda en familia, una familia disfuncional, pero una familia al fin y al cabo. Efectivamente. Bueno, al final has virado un poquito hacia la ingeniería también, se puede decir así. Sí, los últimos años sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí, Yo una es que pregunta, tengo... perdón. Bueno, Buah, sí, es Víctor, que, perdona. es que se me atragantan las cosas, quiero decir muchas cosas, quiero Son preguntar muchos muchas datos cosas, a lo la siento, Dani. Es que son muchos datos y demás. Claro, a ver, una de las cosas que primero pensamos, por lo menos los tres, cuando ya sabíamos que íbamos a entrevistarte y demás, fue un poco el planteamiento de cómo se investiga en arquitectura, ¿no? Porque es como que nosotros venimos a lo mejor de ciencias, a lo mejor Dani un poco ciencias más puras, Rafa, Adri y yo ciencias pues hay un poco más mix y demás, pero cuando la gente dice no, soy investigador en arquitectura, o sea, para la gente que nos está escuchando, digo para la gente que nos está escuchando, pero yo tampoco tengo mucha idea, ¿no? Pero ¿en qué se refleja ese tipo de investigación? A ver, en mi caso particular en mi caso particular se sale bastante de lo que normalmente es investigar en arquitectura. La gente un poco con la que yo compartí carrera y un poco pues mis profesores y mis profesoras durante la carrera que sí que hicieron sus doctorados, digamos, en lo que suele ser como normativo arquitectura, suele ser una investigación muy, muy basada en temas de archivo. Es decir, coger un autor, coger una autora, estudiar su obra durante X años o durante una etapa de su carrera profesional y el resto un poco de tu etapa investigadora docente la dedicas a investigar, pues a seguir investigando a ese autor, esa autora, o bien movimientos arquitectónicos y obras pues un poco entren, digamos, en ese ámbito. En mi caso particular, pues como ya habréis visto, soy un poco rara. Y en mi caso particular, bueno, lo que yo estoy investigando ahora mismo venía dado por un proyecto nacional y también era un tema que ya se había estado investigando bastantes años en el laboratorio en el que yo estoy ahora mismo.
Y es un tema es mucho más ingenieril y es mucho más aplicado. En mi caso investigo temas de arquitectura mucho más relacionados con el tema de adquisición de datos de edificios. Yo sobre todo trabajo mucho con aparatos y cachivaches muy especializados, escáneres láser, cámaras térmicas y demás. Entonces, no estoy centrada, digamos, en un autor o en un tipo de arquitectura en especial, sino que me dedico a estudiar más desde el punto de vista ingenieril lo que ya está construido. Y yo justamente lo que comentabas ahora del tema de, bueno, el tema central de tu tesis, de tu investigación, ¿me nos podrías traducir un poco? Porque es verdad que modelos digitales térmicos de edificios, pues para conocer mejor el aspecto energético, se puede dar una idea, pero saber exactamente en qué consiste dicha investigación. No sé si estaréis familiarizados con el concepto BIM, No, la verdad es que ¿no? no. Silencio incómodo. Sí, yo la verdad es que me uno al silencio. Gemelo digital tampoco. Mira, nosotros, o sea, nosotros somos chavales de segundo de la ESO, muchas veces mentalmente. No, lo Aquí comento vamos a empezar porque de cero. sí que son temas que incluso para gente ajena al mundo construcción últimamente están sonando bastante, especialmente con todos estos temas de la Agenda 2030 y tal. Básicamente, lo que yo trabajo en mi tesis con el tema de los modelos digitales es crear copias, por así decirlo, crear copias de lo que ya está construido y tú puedes visitar, puedes entrar. Yo lo que hago, normalmente la analogía que hago es que se parece muchísimo a un videojuego. Básicamente lo que hago es que capturo diferentes tipos de datos de edificios que ya existen. En mi caso estoy especializada en el aspecto térmico, es decir, yo voy a los edificios, a X tipos de edificios que pueden ser más nuevos o más viejos, también he trabajado con cosas de patrimonio, y me dedico a obtener lo que se llaman nubes de puntos de ese edificio. Las nubes de puntos lo que hacen es que te crean, pues eso, como un modelo en el que tú luego lo puedes meter en un ordenador y navegarlo y meterte por dentro y ver, en mi caso, en vez de ver el color de las cosas, lo que veo es la temperatura que tenían las cosas en ese momento. Entonces, esos datos me permiten trabajar, pues, como bien has dicho en la descripción, en el aspecto energético, sabiendo la temperatura que tenían los edificios en ciertos momentos definidos bajo ciertas circunstancias, puedo saber, por ejemplo, cuánta energía consumen o si están perdiendo, por ejemplo, frío o calor por alguno de sus elementos. O sea, eso me recuerda, y a lo mejor voy a meter la pata o voy a quedar como un pedazo de cuñado hablando de un tema que no tiene que ver. ¿O no? O no, o voy a hacerme lo guay y va a ser peor, pero bueno, yo lo meto igualmente porque me parece interesante. Porque desde que leí el título de tu tesis, la única literatura, por así decirlo, que he leído referenciado un poco al tema este, no sé si de edificios energéticamente, pues lo más sostenibles, podríamos decir, posibles para reducir el uso de energías y demás, fue en un pequeño ensayo de Ramón Folch, que ni siquiera es arquitecto, es biólogo, pero que hablas un poco sobre todo el tema de ciudades sostenibles, de cómo la arquitectura puede mejorar un poco a reducir el consumo energético, a reducir las emisiones y demás. Entonces podríamos decir... Ah, pues perfecto. Bueno, pues mi paso acaba un poco aquí porque tampoco te creas que, que puedo indagar mucho más, pero entiendo entonces que tu tesis va un poco en esta línea, en estudiar qué son los puntos flacos de estos edificios, los puntos fuertes, cómo mejorar a lo mejor incluso esos diseños para optimizar más adelante, o a lo mejor se queda ahí para que otras personas puedan seguir optimizando los resultados, y entiendo que es un poco eso, ¿no? Que preservar al máximo la energía, usar los calefactores lo mínimo posible y que el edificio haga todo un poco por su propia arquitectura, que me parece una locura. Correcto, no ibas mal encaminado para nada. Sobre todo, mi tema de tesis va muy encaminado porque sí, o sea, actualmente ya tenemos muchas normativas y muchas formas de control de que los edificios que construimos nuevos a partir de ahora, de los últimos años,
gasten mucha menos energía, sean mucho más eficientes con la gestión del agua, por ejemplo, tengan controles, por ejemplo, para controlar el tema de la climatización si no están al 100% de su uso. Pero claro, ¿qué pasa con los edificios que fueron construidos, ya no te digo hace 100 años, que también he trabajado en esa clase de edificios, pero edificios que igual tienen 30 años, 25 años o incluso 15 años? Entonces, un poco mi tema de tesis va muy encaminado a eso, a cuando tenemos esa clase de edificios que fueron construidos hace más tiempo, conocer un poco, pues eso, desde el punto de vista térmico, sabiendo las temperaturas que tienen sus elementos, sus paredes, los techos, incluso a qué temperatura funcionan sus equipos de climatización, saber un poco cuando funcionan bajo esas circunstancias, qué podemos hacer para mejorarlos. No me encargo realmente de decir, bueno, pues ahora podríamos arreglar, yo qué sé, esto de esta manera, eso para el siguiente que venga detrás. Pero sí que a intentar entender de una manera un poco cuantitativa, por así decirlo, pues no sé, por ejemplo, si tienes una ventana mal aislada, por ejemplo, saber y tú ver a través de estos modelos digitales que por ahí está habiendo una fuga de calor y que sería interesante pues arreglarla y mejorar ese aspecto del edificio. Claro, sí, porque estamos viendo que esto es un tema bastante complejo, al menos por lo que estoy viendo yo, porque muchas veces la población relaciona el tema de eficiencia energética directamente a lo mejor a máquinas, a electrodomésticos, por ejemplo, a un coche, pero no se para pensar que la arquitectura juega un papel muy importante en esto. Entonces me parece un tema bastante interesante y complejo, por lo que estoy viendo también. Que la verdad yo de esto no tenía mucha idea. Curiosamente, la industria de la construcción es, junto a la industria textil, la industria de la moda, son dos de las industrias más contaminantes actualmente. Los edificios no solamente consumen energía cuando ya están construidos durante su uso, sino que consumen también un montón ya no solamente de energía, sino también de recursos previo a construirlos e incluso cuando los estás demoliendo para construir otra cosa encima. Y yo quería preguntarte, claro, tú haces la representación de, pues, digital, el gemelo digital, que me sonaba ahora cuando estabas contando, digo, me suena de medicina esto, de que se estaba planteando el rollo de hacer diagnóstico. También se utilizan en medicina, es básicamente crear una copia de lo que tú ves en el mundo real, una copia, es decir, copiar algunas de las características que a ti te interesan para hacer ensayos de forma virtual, hacer simulaciones, por así decirlo, y luego sí testarlas en el mundo real o incluso por ejemplo, en el tema de los edificios, se hace sobre todo con un tema de monitorización. Tú creas una copia en la nube del edificio, es decir, de las características, por ejemplo, de climatización del edificio, para ver qué está pasando ahí, si todas las máquinas están funcionando bien, si todas las bombillas que tienes instaladas están todas en funcionamiento. Eso es un gemelo digital, básicamente. Y justamente para representar las características de este edificio, desde el aspecto térmico, o sea, el aspecto ya energético, es decir, los flujos de calor, etc. Eso tomas, o sea, partes de datos experimentales que tomas, y en ese caso, ¿cómo es la toma de datos? ¿O haces un supuesto de tengo estas condiciones iniciales, cómo se propaga el calor por la infraestructura? Ahora mismo he llegado a la segunda parte, que es a través de datos experimentales yo hacer simulaciones. Pero durante el último año y medio, durante este primer año y medio, casi 2 años de doctorado, sobre todo he estado trabajando en temas experimentales. Las tomas de datos normalmente se hacen con equipamiento muy específico, que suelen ser
o bien sistemas integrados de escáner láser, es decir, en el mismo aparatito hay un escáner láser que lo que hace es que lanza rayos, se utilizan con rayos de luz, y te registra lo que es la geometría del espacio en el que estás trabajando. Entonces, hay aparatos que tienen integrado lo que es el escáner láser y una cámara térmica. En el caso de que no estén integrados en el mismo aparato, normalmente lo que se hace es una calibración, en el que tú montas, pues es como un tótem, ¿no? Tienes un escáner láser, arriba normalmente suele ser una cámara de fotos que te da el color de las cosas, y arriba de esa cámara tienes una cámara térmica que lo que te da es la temperatura de las cosas. Entonces, mediante procesos de calibración, todos esos datos se juntan para, a cada punto de la geometría, por así decirlo, si hay puntos que, por ejemplo, te están definiendo una esquina, a cada punto, en vez de tú ver el color, ves la temperatura que tiene. Y luego también he estado trabajando un poco con, ya no solamente con esa clase de aparatos, sino también con otros tipos de sensores, sensores más puntuales, porque al final lo que te da este sistema un poco tótem que os digo, o los cachivaches que lo llevan todo integrado, es una visión integral de las temperaturas de, por ejemplo, de una habitación. Pero también lo puedes complementar con sensores puntuales. Es decir, ir con un aparatito que lleva una pequeñita sonda de superficie y ponerla pues en un punto particular de un espacio o de un elemento, una ventana, una puerta, una pared, que por lo que sea te interesa más, conocer más cosas de ese elemento. Sí, yo tenía una pregunta ahora por curiosidad. Cuando se llevan a cabo estas mediciones, se suele, desde total desconocimiento obviamente, ¿se suele requerir que el edificio esté desalojado o se hace con gente dentro? Porque me imagino que se tendrá en cuenta también el tipo de uso que tiene el edificio, si es residencial, si es de oficina, almacén. Nosotros, sobre todo, o sea, nosotros en el laboratorio en el que yo trabajo intentamos siempre trabajar en edificios lo más desocupados posibles. En un primer lugar, esto se hace porque cuando se empezó a trabajar un poco en esta línea de investigación, los escáneres que se utilizaban requerían que no hubiera gente, porque hay diferentes tipos de escáneres láser. Algunos sí que te permiten estar en la misma habitación mientras están tomando datos y otros no. Entonces, al principio se utilizaban escáneres láser que requerían de protección en los ojos y demás. Entonces, siempre se intentaba trabajar con salas desocupadas y edificios desocupados. Ahora seguimos intentando siempre trabajar en edificios desocupados, pero ya no por la clase de tecnologías que utilizamos, sino porque con los datos que adquirimos siempre intentamos hacer más cosas, es decir, hacer funcionar algoritmos que automática o semiautomáticamente te separen las paredes o te detecten puertas, por ejemplo, para luego hacer otras cosas o pasar robots por las puertas, etc. Entonces, siempre intentamos que estén lo más desocupados posible, porque que haya muebles por en medio, que haya lámparas, que haya otros elementos que te distorsionen un poco eso, siempre cuando haces correr los algoritmos y los procesos, sobre todo semiautomáticos y automáticos, que aparezcan esa clase de elementos siempre es un problema. Y ya no os digo lo que pasa, pues eso, cuando aparecen sombras, sobre todo sombras de personas circulando por en medio. Siempre intentamos que estén lo más desocupados posibles. Claro, y hablando de desocupación, cachivaches peligrosos y demás, es que no sé si, bueno, creo que hace casi ya como 2 meses o algo así, creo que fue por febrero, te vi como un par de veces mencionar por Twitter que estabas un poco tensa porque encima iban a volar un dron dentro del edificio también para empezar ahí a tomar mediciones con el dron. Y claro, esto me hace pensar un montón de cosas porque para mí, que todavía soy un poquito analógico, trabajar con drones es como, joder, esto ya es siguiente nivel tecnológico. Pero es que ya no son solo drones, es que ya entiendo que se está empezando a dar ciertos pasitos incluso con inteligencias artificiales, ¿no? No sé si prefieres hablar de drones, de inteligencias artificiales o salir por la ventana. Ventana. De inteligencias artificiales, la verdad es que no entiendo mucho.
yo utilizo algoritmos en mi día a día, sobre todo para procesar cosas. No los suelo programar yo, pero estoy familiarizada con ellos. Pero no diría que son inteligencias artificiales. Creo que de inteligencias artificiales puedo saber lo que creo que cualquier divulgador de temas un poco genéricos podemos saber. Y de drones, pues de drones tampoco sé mucho, pero bueno, sí que son una herramienta bastante utilizada en temas de monitorización de arquitectura y sobre todo en temas de diagnóstico, por así decirlo, no perjudicial, es decir, o sea, no invasivo. Te permiten obtener un montón de datos de un edificio sin prácticamente tocarlo. No, totalmente. O sea, a mí una cosa que yo estoy un poco como Víctor en este aspecto, sí que soy bastante analógico, pero claro, yo ahora mismo estoy haciendo las prácticas. Me sorprende cómo las generaciones ahora lo tienen, es una cosa que tienen totalmente asumida, el cacharro que vuela. Asumidísimo, ¿no? Lo tiene asumidísimo. Porque yo estoy ahora de prácticas en un instituto y claro, mi profesor le pregunta, ¿ustedes saben lo que es un dron? No sé qué, y todo el mundo, hombre, por supuesto, ¿cómo no lo vamos a saber? Y yo, ok, vale, perdonen. Entonces una cosa que me llama muchísimo la atención. Y yo te quería preguntar justamente, porque bueno, es verdad que a ti te contactamos ya hace un mes y pico, puede ser, y en aquel momento... Puede que más, sí. Puede que más, ¿no? Mm. Y en aquel momento, pues no fue posible la entrevista porque te encontrabas bastante lejos, en Oriente Medio, la península arábiga, en Emiratos. concretamente en Dubái. Abu Dhabi, y en Abu Dhabi. Vale, tengo un lío con esas dos ciudades. Es que están bastante No, cerca. y encima tienen las mismas letras. O sea, es como a Abu Dhabi le quitas A, B y es Dubai si le cambias las letras de sitio. Hice antes el experimento mientras hablábamos porque soy incapaz de estar quieto, ¿vale? Es verdad, ahora que lo dices. Sí. Me encanta, con conocimiento de causa. Y te queríamos preguntar, bueno, ¿qué tal la experiencia? Porque entiendo que has estado de estancia del doctorado y ¿qué has estado haciendo ese tiempo allí? Pues, mira, justamente, o sea, prácticamente me pilláis casi recién aterrizada. O sea, yo hace una semana aún estaba en Abu Dhabi. La verdad es que muy bien. Es una experiencia que, bueno, yo la verdad es que era un poco reticente a marcharme porque lo típico es un país del que sabemos muy poco, al menos en Occidente, y está en una zona con una serie de países pues que pues lo típico, a mí todo el mundo me decía, es que porque eres mujer no vas a poder conducir un coche, es que vas a tener que salir con el burka a la calle y cosas así, ¿no? Es un poco lo típico que estuve escuchando durante muchos meses. Y nada, al final pues me fui los 3 meses que toca hacer, mínimo si quieres lo que se llama la mención internacional de doctorado. Y nada, llegué el sábado de la semana pasada. En concreto estuve en la Universidad de Nueva York, que tiene allí una sede en Abu Dhabi. Vale, porque me acaba de explotar la cabeza, o sea, digo, ¿qué? Sí. La Universidad de Nueva York tiene varios campus en todo el mundo. Digamos que los 3 más grandes son el que tiene en Nueva York, que es el original. Luego creo que hicieron el de Shanghai y luego está el de Abu Dhabi. Luego tienen algunos campus un poquito más pequeños en los que hacen pues, como cursos de verano y cosas así, pero digamos que los 3 principales que tienen alumnos durante todo el año y tienen doctorandos y demás son esos 3. Entonces nada, la verdad es que surgió la oportunidad y bueno, al principio un poquito reticente, pero luego la verdad es que he estado muy a gusto. Pues eso, es una universidad con un montón de recursos. He podido tener acceso a cachivaches que, bueno, que en España pues o no los tenemos o es bastante difícil conseguir acceso a ellos. Y bueno, mi tiempo allí era muy limitado, eran 3 meses.
Entonces, nada más llegar allí, pues me tuve que poner a coordinar con mucha gente y con el equipo con el que yo también trabajo en España, a hacer allí un experimento un poco, pues que tuviese un poco de este sentido, ¿no? De que encajase un poco con ese tema de monitorización de edificios, con temas de modelos digitales de edificios, que al final es el tema de mi tesis. Entonces, pues bueno, sí, hubo ahí unos días de tensión con el tema del dron, con el tema del dron y con más temas, porque bueno, la idea del experimento fue monitorizar una pequeña sección de un edificio de allí del campus de Abu Dhabi, con unas características bastante particulares y como muy, muy singulares. Es un espacio muy grande, un espacio que está por arriba, digamos, tiene un jardín paseable, luego tenía una fachada de vidrio gigantesca. Además era un espacio que estaba, pues eso, en constante uso, porque era una especie de coworking. Y claro, había que coordinar muchas cosas con mucha gente, con muchas tecnologías, muchas de las cuales yo no manejaba o no estaba familiarizada con ellas. Y había que pedir permisos, obviamente, porque había que volar un dron de 5 kilos dentro y fuera de ese espacio. Y sí, la verdad es que al principio fue un poco tenso y fue muy estresante, pero bueno, la verdad es que salió todo muy bien y nada, ya me he traído los datos a España para seguir analizándolos y la verdad es que muy contenta. Ha sido una experiencia bastante interesante. Entiendo que sobre todo el choque cultural con el país, ¿no? Porque al final, quieras o no, se nota una diferencia bastante grande. ¿O te acostumbraste más o menos rápido? Sé que se sale un poco del tema investigación, pero bueno, también nos vamos por estos ámbitos. Creo que también es algo que viene un poco con el tema de cuando te vas de estancia. Cuando te vas de estancia, no solamente vas a trabajar, que también, pero también vas a, pues eso, acostumbrarte a estar en un nuevo país, con un nuevo horario, con los cambios de horario, con manejar una moneda diferente y obviamente pues también, sobre todo en un país como Emiratos Árabes, donde pues sobre todo el tema religioso está como tan presente. De hecho, curiosamente, esta semana, creo que es hoy o mañana, se acaba Ramadán, o sea, a mí me ha pillado allí Ramadán. Pero la verdad es que mucha gente me lo pregunta y yo no he notado, o sea, el tema religioso no ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención o que, digamos, me haya afectado en mi día a día, más allá de que cuando eres mujer y vas a visitar una mezquita tienes que taparte la cabeza, pero es algo que viene un poco como con la experiencia. Lo que más me ha sorprendido de Emiratos no ha sido tanto el tema religioso, porque además allí es un sitio que me ha parecido muy multicultural, donde hay gente de todas partes del mundo, o sea, la gente va como muy a su bola, ¿no? Cada uno lleva su rollo, quien tiene que rezar 5 veces al día, reza 5 veces al día, quienes no rezamos nada, nos íbamos a comer a mediodía, o sea, nadie te dice nada, pero sí que es verdad que una de las cosas que más me han sorprendido es el tema urbanístico, el tema logístico y sobre todo el tema logístico de cómo funciona una ciudad de tales características en mitad del desierto. O sea, me ha parecido loquísimo y grúas, o sea, en mi vida había visto tantísimas grúas juntas trabajando en unas porciones de terreno tan pequeñas, o sea, y tan juntas entre todas ellas. O sea, es una cosa que me ha parecido muy loco. Espérate, que estamos aquí todos levantando la mano. No sé si estamos pensando en lo mismo, pero... Dale, Víctor, dale tú. Es que, vamos a ver, o sea, hablando de arquitectura, Arabia Saudí... No, y obras... Emiratos Árabes. Ay, disculpa, Dios mío. Sí, Emiratos Árabes. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo ya tenía la pregunta en mi cabeza que iba en otra dirección, pero bueno. Discúlpeme todas las personas que nos estén escuchando de Emiratos Árabes por este lapsus. Pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. O sea, vamos a ver.
hablando un poco de toda esta arquitectura que resulta como tan compleja e impresionante, sobre todo en las condiciones en las que se realiza y a lo mejor incluso en el paisaje que lo rodea y demás, no sé si tienes alguna opinión que puedas dar sobre, creo que la ciudad, se supone que es una ecociudad que está proyectada para ser, en este caso sí, en Arabia Saudí, que le llaman The Line, que es una ciudad kilométrica súper finita. Melón. Ha abierto un melón. Es que, vamos a ver, no sé si es un melón o es una sandía, pero es algo que te teníamos que comentar a ti, porque si no te lo comentamos a ti, no sabemos a quién comentárselo. Melón muy grande. A mí me parece una vendida de humo tremendísima. Una vendida de humo tremendísima y una barbaridad muy grande. Muy grande. Para empezar, a ver, llevan existiendo ciudades en mitad del desierto desde tiempos inmemoriales. Solamente hay que ver Petra, más allá de lo que hemos visto en Indiana Jones y demás. Petra ha sido una ciudad en mitad del desierto que era una ciudad en mitad del desierto y funcionaba. O sea que lo de hacer ciudades en mitad del desierto no es nuevo. Pero hacer ciudades un poco como lo que están proponiendo con lo de The Line es una burrada. Porque los movimientos de tierras que, bueno, ya se han visto fotos por ahí y demás, son una locura. El llevar recursos hasta ese sitio, recursos humanos y también de logística y de cañerías y de mover agua y de mover residuos, los materiales que se están empleando, un poco todo esto que te venden de que va a ser una ciudad eco-friendly, eco-tal, pero luego ves árboles imposibles que no se podrían plantar ni de casualidad dentro del sitio ese que están planteando. ¿Cómo climatizas eso? ¿Cómo ventilas eso? O sea, a mí me parece una ida de olla que probablemente se construya, si no creo que construyan todo lo que han propuesto y lo que se ven en las imágenes fotorrealistas, lo dudo muchísimo, pero probablemente sí que seamos testigos de un pequeño trocito barra ensayo de eso. Yo estoy muy escéptica de cómo puede funcionar eso, pero supongo que lo veremos dentro de no mucho. Sí, yo la verdad es que sin tener ni idea arquitectónicamente, vamos a decir así, también me parece un poco vendida de humo y sobre todo porque es eso, te intentan vender como una ciudad sostenible, pero claro, no es una evolución natural de una ciudad preexistente que tú dices que esté en mitad del desierto, Uh-huh. que como tú has dicho, llevan existiendo desde que pues la humanidad Sí. prácticamente. No es una evolución, sino es algo construido desde cero. Yo creo que como, no sé si como capricho o como forma de vender tu capacidad al resto del mundo, Uh-huh. Pero me parece una barbaridad todo eso que comentas de, por ejemplo, la vegetación que se planea plantar allí, que de eco-friendly no tiene absolutamente nada. Todo ese derroche de materiales, de logística, también imagino que eso debe ser una bestialidad, porque no sé cuántos kilómetros iba a medir esa ciudad, lo desconozco, si eran varios cientos o algo así. Rafa, espera un momento que te doy el dato. Bueno, vete rellenando porque acabo de perder el dato. 170 kilómetros, Claro, empezando a orillas del Mar Rojo. Venga, vamos. Claro. Y metiéndose desierto adentro. O sea, a mí, sinceramente, yo veo las imágenes fotorrealistas y me parece un horno gigante. ¿Y de ancho? ¿Cuánto medía de ancho? De Porque ancho era poquito, Era unos metros, poquito, ¿no? O sea, 100 ese metros, dato no una lo cosa estoy así me viendo. quiere sonar. Sí, puede que... A mí me suena eso, o sea, 100 metros podrían ser perfectamente. Y Déjame claro, un y momentito y la busco el dato. población, y la población vendría de otras ciudades o cómo, porque claro, que no. O sea, no nace de una. Al menos, a ver, hablando de conocimiento de las necesidades poblacionales y de alojamiento que hay en esa zona. Ningunas, ya te lo digo yo, Es que, ningunas. claro, es que me imagino eso, es una ciudad
que no nace en base a ningún tipo de necesidad acuciante en cuanto a vivienda, que yo te podría decir, bueno, es que claro, es que hay un montón de gente que necesita necesita alojamiento. pues, un No es el alojamiento, caso. claro, pues lo podría entender. Pero claro, esto es como puramente propaganda barra capricho. Sí. Al menos yo lo veo así. Llamémoslo propaganda. Yo creo que es la mejor palabra para definirlo. Es pura propaganda. Sí. Mira, bueno, no he encontrado datos del ancho, pero sí del alto. Del alto son unos 500 metros. ¡Hala! Pretende alojar a 1 millón de personas ¡Hala! y tendría un transporte público, un tren de alta velocidad que recorrería los 170 kilómetros en 20 minutos. A mí me parece que es vender, es una forma de venderse una forma de vender el régimen de Arabia Saudí al mundo, igual que la Supercopa de España se hace allí. Pero O sabéis, sea, a mí me parece eso, que es un lavado de cara. ¿sabéis además por qué? Precisamente con lo de la alta velocidad me ha hecho muchísima gracia que lo nombres. Vale, es Arabia Saudí y no tiene que ver con Emiratos, pero están en la misma zona y son países de la Confederación de Países del Golfo. Trabajan en algunas cosas de infraestructura, trabajan juntos. Y me hace mucha gracia que nombres lo de la alta velocidad porque a santo de que van a poner una alta velocidad dentro de una ciudad de 170 kilómetros de largo, si todavía ellos mismos, con los otros países del Golfo, no tienen desarrollada una alta velocidad para moverse entre ellos. O sea, en Emiratos, por ejemplo, ahora mismo, Emiratos es un país... Bueno, Emiratos son 7 Emiratos que funcionan. Son como... No son exactamente 7 países diferentes, pero bueno, cada uno tiene un poco sus normas, sus reglas un poco de inmigración y demás, pero trabajan a nivel económico y para algunas otras cosas trabajan juntos y son Emiratos Árabes Unidos. Emiratos precisamente es un país que reúne muchísimas características ideales para tener un tren de alta velocidad que además funcionaría súper bien. Bueno, pues justo cuando yo estaba allí hace un mes y medio, una cosa así, abrieron las operaciones del primer tren de alta velocidad y a trozos que va a transportar mercancías entre Abu Dhabi y Dubái. O sea, que son los que están como casi más cerca entre ellos. O sea, como si no están desarrollando temas de alta velocidad, pero como si todavía no han sido capaces ellos mismos, entre diferentes países que tienen tantísimas cosas en común y que habría una circulación de gente constante entre Emiratos y funcionaría muy bien, si todavía no han acabado de desarrollar eso, ¿cómo van a desarrollar un mini tren de alta velocidad para recorrer 170 kilómetros? O sea, me parece súper absurdo. O sea, me parece muy, muy absurdo. O sea, es que es una flipada. O sea, volvías a decir lo de Abu Dhabi y Dubái y digo que están cerca geográficamente y semánticamente. Es una cosa increíble. En fin. Vamos a ver, por centrarnos un poco en el mundo real de nuevo. Además de divulgación de arquitectura, también hablas muchísimo sobre moda. Y una cosa que yo he visto a muchas personas del sector de la arquitectura, no sé si antes dije otra palabra, lo siento, llevo muchas horas aquí sentado. Dentro de este sector es como que muchas de las personas que he visto que hacen divulgación les flipa irse para otros lados que no tienen nada que ver. He visto a arquitectas hablar de diseño de frutas, de cuadros. Compartías además en uno de los vídeos que tienes en YouTube a un arquitecto que para hablar de los algoritmos, creo que era, hablaba de hamburguesas. Y es como una cosa maravillosa. Y tú es en plan de, bueno, pues lo mío es la moda. O sea, ¿por qué la moda? Bueno, la historia viene de lejos. Siempre digo que para retrotraerme un poco a mis orígenes en internet, yo mi adolescencia, sí, prácticamente la totalidad de mi adolescencia comenzó en un blog de moda. Yo tenía un blog de moda y yo me hacía las fotos cutres que se hacían todas las bloggers de moda del momento porque en ese momento molaba y yo también estaba subida en ese carro. Bueno, en mi casa y en mi familia siempre el tema de la moda nos ha gustado mucho, ya no solamente a nivel un poco lo típico que se suele pensar un poco de frívolo, ¿no?, de la moda, sino que siempre hemos tenido como
hemos prestado bastante atención al tema pues de la historia de la moda, encontrar por ahí piezas antiguas. Siempre me ha llamado mucho la atención, pues eso, sobre todo encontrar piezas antiguas, saber un poco de dónde vienen, cuál es su historia y demás. Y me di cuenta, precisamente por estar en ese mundillo un poco tróspido, ¿no? de los blogs de moda, que nadie se preocupaba de hacer divulgación, ya no de lo que llevabas puesto, de cómo te maquillabas, cómo te peinabas o cosas así, sino bueno, pues eso, de lo que a mí me gustaba, de cuál es la historia de la moda, cuál es algo que he encontrado que tiene mucho que ver, por ejemplo, también con esta afición, con este gusto que tengo por el tema más ingenieril, es sobre todo el tema de la historia de los tejidos y el tema de los materiales. Está como todo como muy relacionado. Y curiosamente, el tema de la arquitectura y la moda es un tema que ha estado siempre como muy, muy ligado. Hay muchísimos diseñadores y muchísimas diseñadoras de moda que empezaron e incluso acabaron estudios de arquitectura. Y bueno, era algo que me gustaba y que nadie hablaba de ello, y creo que no mucha gente sigue hablando hoy en día de este tema, un poco como intento yo divulgarlo, y bueno, vi ahí un nicho y dije, bueno, ¿por qué no? Y esa es un poco la historia. Pero sí, todo surgió de un blog de moda tróspido como otro cualquiera. Y en algunos puntos, o sea, en el caso de que lo hayas hecho, el cómo enlazas arquitectura y moda en los vídeos, o sea, qué recursos, porque claro, Víctor ha dicho que al final los divulgadores siempre que nos vamos a otros temas para hablar de lo nuestro y no sé qué, pero ese nexo de unión, ¿cómo es? Pues el tema de arquitectura y moda surgió un poco con un tema que curiosamente no he retomado porque me da muchísima faena y no hay tanta información disponible para divulgar sobre ello como me gustaría, que es el tema de el diseño físico de pasarelas o de instalaciones para temas de moda. Sobre todo a mí siempre me han flipado el tema de las superproducciones de las marcas más grandes de moda. La clase de tinglaos que montan para presentar cada año sus colecciones. Estoy hablando, por ejemplo, de las superproducciones de Chanel utilizando el Gran Palais de París, o las de Dolce & Gabbana o las de Dior. Es un tema que va como muy ligado entre arquitectura, moda y superproducción de eventos, por así decirlo. Empecé un poco con eso. Luego me di cuenta pues de eso, de que no había mucha información disponible, más allá del tema de vídeos de algunos montajes y cosas así. Entonces, bueno, eso me gustaría retomarlo, pero me he dado cuenta de que, pues eso, con el tema de la historia del textil, el tema de las arquitecturas textiles, que también, sobre todo en las arquitecturas de emergencia, es algo que se usa mucho. Y bueno, siempre intento ahí como buscar un poco el nexo de unión, ¿no? Iba a decir como apunte, que a mí esto me recuerda unir un poco arquitectura y moda al típico hilo de Twitter. ¿De qué tiene que ver una patata con No exactamente, es mucho más básico. Es típico hilo de Twitter de hilo de Pedro Pascal vestido como obras de Calatrava, por ejemplo. Que me recuerda mucho a ese tipo de cosas que me hacen mucha gracia, por cierto. Y muchas veces hay el parecido que se ve, que está la gente tiene una inventiva para buscar. Ese hilo de Twitter no se me ha cruzado en el timeline de momento, pero supongo que no tardará mucho en llegar. Bueno, se me acaba de ocurrir, a lo mejor está por ahí. Y si no, y si la gente lo quiere hacer, lo puede hacer, O sea, sí, nosotros soltamos ideas aquí, O sea, vamos a ver. Invitamos a los oyentes a hacernos hilos de Twitter sobre Pero Pedro yo lo que no entiendo todavía, no, pero es que yo sí estoy tardando muchísimo en hacer un hilo de Pedro Pascal como vejeque. O sea, quiero decir, me lo apunto este fin de semana, o esta noche, da igual, de dormir, está sobrevalorado. Bueno, no te por centrarme. No te presiones mucho con Pedro Pascal.
En plan, los pascales. Hostia, buenísimo. Oh, no lo había pillado. Ya, no, pero es un genio. Ni diese, o sea, qué bueno. Bueno, vamos a ver, porque esto es una cosa increíble. Esto hay que cortarlo aquí porque si no va desvariando. Un actor Entonces, bajo presión. Perdón. tenemos moda, tenemos diseño, tenemos arquitectura al final, también como ese nexo, como un diseño de un todo, ¿no? Donde se junta la arquitectura, se junta el diseño, se junta la arquitectura, por supuesto, es como ese estilo, ese imaginario, esa visión. Y también, ya es que, por supuesto, hemos stalkeado tu Twitter como si no hubiese mañana. O sea, además de que te seguimos y vemos tu contenido, por supuesto, ¿no? Pero, claro, pero que hablas mucho de algo que está muy relacionado con todo esto de diseño, moda también y arquitectura, que son las fallas valencianas. Oh. Melón. Melón también, melón. Sí. Es que, bueno, cuéntanos, sí, por favor. Madre mía, no sé muy bien cómo empezar con ese tema. A ver, yo soy valenciana, nací en Valencia. Curiosamente, he pertenecido a una comisión fallera desde que era pequeña, aunque curiosamente en mi familia nunca ha habido como mucha tradición fallera. Pero sí, en mi casa me han vestido desde pequeña y he formado parte de una comisión fallera desde que era pequeña. Y curiosamente, un poco precisamente en esa época que os comentaba al principio del programa de yo quiero hacer bellas artes, yo siempre decía que mi sueño era ser artista fallero. Yo creo que viene un poco de ahí. Mi sueño era ser artista fallero. De hecho, bueno, en casa de mis padres creo que todavía hay maquetas de plastilina de pequeñas fallas y esculturas que yo hacía justo pues cuando se estaba acabando la semana fallera. Siempre me daba por decir, bueno, pues ahora yo quiero hacer mi propia falla. Y sí, es curioso porque las fallas tienen muchísimo de arte, de temas de estructura, mucho, es un tema muy importante. Y por supuesto tienen mucho también aparte de otras muchas cosas, pero también una de mis partes favoritas, que es la indumentaria y la historia de la indumentaria. Así que sí, también es algo que yo creo que viene como muy relacionado con el tema y que a mí me viene como muy que ni al pelo, porque yo creo que también pues está como muy relacionado con todas las cosas que me gustan y además de las que hago divulgación. Bueno, de hecho, viendo así por curiosidad, tienes hasta un vídeo hablando de BTS, de moda y de arquitectura. O sea, claro, cualquier excusa es buena. me parece increíble. Me encanta. Mi pregunta es, ¿cualquier excusa es buena para hablar de arquitectura o cualquier excusa es buena para hablar de BTS? Porque ahí es importante. No, cualquier excusa es buena para hablar de arquitectura y de moda. En realidad no me considero tan ARMY BTS, o sea, la verdad es que no los descubrí hasta hace yo creo que un par de años. Pero no soy fan acérrima a muerte, tal, no. Todas cosas buenas para hablar de arquitectura y de moda. Bueno, aquí un saludo a los ARMY, o las ARMY, no sé cuál es el próximo, pero bueno, eso, que a tope con ustedes que han sido capaces de sabotear mítines políticos de políticos ultraderecha, lo cual está de lujo. Es que me parece una cosa bestia lo de ese movimiento. Maravillosa. Es que es una locura. Y no sé si Víctor o Rafa querían comentar algo más. O que estamos ya en el tiempo, estamos ya en el tiempo de... Nada, yo con el apunte de BTS yo ya estoy... que no soy ARMY, ¿eh? No me considero ARMY, estoy medio metido en el mundo porque tengo amistades que sí lo son, pero nada, me llamó la atención y la verdad que me gustó ver el vídeo ahí. No, la verdad es que cuando me puse a hacer ese vídeo, ya os digo, o sea, fue como una serendipia bastante graciosa porque creo que yo había escuchado fragmentos de alguna canción de los BTS y poco más. Nunca jamás me había metido a mirar ni un videoclip de ellos.
Y lo típico que entras en YouTube, empieza el algoritmo a recomendarte cosas, empiezas a saltar de vídeo en vídeo en vídeo en vídeo y dices, ostras, esta gente utiliza referencias y esta gente maneja cosas que van como mucho más allá del típico grupo K-pop o grupo pop. Y no sé, la verdad es que me hizo mucha gracia, me puse a investigar y tal. Y pues eso, la verdad es que les vi como muchas referencias ahí, pues eso, a temas de historia del arte, historia de la arquitectura y demás que me llamaron mucho la atención y por eso pensé que se merecían un vídeo. Pues desde Palique recomendamos escuchar y ver los videoclips de BTS. Yo tampoco he visto ninguno, yo apenas he escuchado canciones de ellos, pero hay que cambiar esas actitudes. Y nunca pensé que un Palique terminaría hablando de BTS. La verdad que era una cosa que no me esperaba para nada. Pero bueno. Nunca es tarde si le he dicho. Pero bueno, con esto podemos ir cerrando esta tertulia. Y recuerden que a continuación tenemos un nuevo episodio de Paliques Geek. Esas breves entrevistas a jóvenes investigadores que hicimos en el 4º Congreso de Jóvenes Investigadores de Canarias, organizado por la Asociación Ginte. Y en esta ocasión tenemos a Laura Pulido Suárez, que es bióloga y que investiga sobre micorrizas en retamas. ¿Qué son? ¿Qué es? Bueno, ya nos lo contará ella. Así que sin más dilación... Además, pequeño apunte, por favor, pequeño apunte que es súper importante y además de actualidad, que no me puedo creer que haya cuadrado tan bien, pero literalmente el grupo de investigación de Laura Pulido tiene ahora mismo una exposición en el edificio general de educación sobre biodiversidad y micorrizas, así que si la quieren ir a ver, está al lado de la cafetería de educación, se pueden pasar por ahí y ha cuadrado perfecto. En la capilla, ¿no? En la capilla, de que justamente ha salido hoy este programa, cuando acaban de inaugurar la exposición, y la verdad que está guapísima. Así que sí, pueden aprovechar para pasarse y verla. También hay otra de biología marina y los fondos marinos de Tacoronte, así que empatan las dos, se ven un momentito y está maravillosa. Pues les dejamos con la entrevista de Laura, cerramos así tertulia y pasamos a un nuevo episodio de Paliques Geek. Arrancamos un día más en este nuevo Palique Geek. Hoy tenemos el placer de contar con la investigadora Laura Pulido, bióloga. Y por supuesto tenemos que empezar haciéndote la pregunta de rigor. ¿A qué dedicas exactamente tu actividad investigadora? Estoy haciendo la tesis doctoral en la interacción planta-microorganismo, en concreto estudiando la retama del teide y los rizobios, que son un tipo especial de bacterias, que viven en sus raíces, y pues estoy viendo qué bacterias son, las propiedades que tienen, y pues con el objetivo de ver pues si, como a lo mejor saben, la retama está un poco en peligro, ver pues si alguna de estas bacterias puede promover su crecimiento en condiciones naturales y ayudar a su conservación. La gente a lo mejor que nos está escuchando no lo sabe, pero cuando se habla de recuperación de un ecosistema, muchas veces no es llegar, plantar una planta e irse. Muchas veces hay trabajos de investigación como este. ¿Por qué microbios? ¿Por qué esos rizobios? Estos rizobios son un tipo de bacteria especial que viven en simbiosis con leguminosas como la judía, los garbanzos y todo eso, que aportan nitrógeno a la planta. Entonces cogen el nitrógeno atmosférico, que es muy abundante, pero las plantas no lo pueden usar, y es como que lo cocinan en una manera que la planta lo puede utilizar. Y entonces el suelo del teide es pobre en nitrógeno, es un suelo relativamente reciente, volcánico, y entonces pues estas bacterias son las que le dan este nutriente, esta comida fundamental a la planta, y la planta a su vez, pues cuando se descompone y todo eso, pues cede ese nitrógeno al ecosistema y el resto de plantas se pueden beneficiar también. Y bueno, una pregunta que estamos haciendo a todos los investigadores que se están pasando por esta sección del programa es ¿alguna anécdota o buen recuerdo así de este tiempo investigando que te gustaría destacar? O si quieres rajar también de la universidad, entonces estamos abiertos a cualquier tipo de crítica. Esto no es de eso es muy ninguna tentador. Eso Eso es muy tentador, pero estaba pensando... No, creo que voy a ser buena. Anécdotas, a ver, la única así que se me ocurre son, claro, las anécdotas de trabajo de campo. Tenemos ahora una parcela de trabajo en el Teide y yo creo que no hemos ido ni una sola vez en la que no haya pasado algo.
La primera vez que fuimos con los técnicos del parque, ellos se fueron antes y se olvidaron que estábamos o se olvidaron la llave o algo y nos dejaron encerrados. Así que tuvimos que buscar cobertura y esperar como 1 hora arriba en el monte a que vinieran a abrirnos la puerta. Otra vez se nos quedó el coche sin batería, así que tuvimos que estar empujando el coche pista forestal abajo hasta que se recargara. Y otra vez que subí yo conduciendo, se me picaron los neumáticos y cuando empecé a bajar del Teide decía que cuidado con los frenos. Así que, bueno, esperamos sobrevivir. Claro, vamos a ver, ustedes imagínense tener que trabajar, no sé si todos los días, pero muy de vez en cuando yendo para el Teide. Bueno, ese momento freno salió bien porque está aquí hablando con nosotros. Sí. Confirmamos. Pero, ¿y si hubiese salido mal? Justamente la persona que vino antes que tú hizo una pregunta pensando en esa posibilidad. La pregunta era, si pudieses organizar tu entierro, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo plantearías? Pues, a ver, cuando era pequeña, inocente, quería que me metieran en una nave espacial y me mandaran al espacio a ver si alguien me resucitaba. Sí, bueno, lo de resucitar no, pero lo del cadáver al espacio sí soy. Ahora que pienso en la deuda que le dejaría a los organizadores, soy feliz con que me cremen, me pongan el suelito y si me plantan una planta encima, ya me siento útil. Sí, qué lindo. Pero vamos a ver, es que esto es bravísimo. Es que quiero decir, la parte que ha evitado que te mandes al espacio tal, no ha sido la imposibilidad de hacerlo, sino, joder, que es una también. pasta. A ver, posible, se manda mucho basura. Un señor mandó un coche con un astronauta al espacio. Un Pues podemos señor. mandar un cadáver. Un señor dueño de una determinada red social donde hacemos este podcast. Hay proyectos de enviar. Vamos a mandar a toda la gente para arriba. Y bueno, al igual que tú, que has respondido una pregunta del investigador que ha pasado antes que de ti, ¿qué le preguntarías a la siguiente persona que pase por estos micrófonos? Pues creo que tampoco estaría relacionado con la investigación. O sea, la investigación es un trabajo que sabemos que absorbe un montón, te pasas muchas horas al día, pero también se necesita alguna actividad, válvula de escape. ¿Cuál es esa actividad o actividades? Ok, perfecto, pues es lo que podemos ir. Nada, muchísimas gracias por pasarte. Ha sido un auténtico placer y eso, esperamos que vaya bien todo ese proyecto de investigación y lo que venga después. Y nada, ha sido un auténtico placer. Gracias a ustedes. Pues bueno, Gracias. no sé si se oirá, pero si no lo añadimos después con Eso espero. Por favor, señora Chama. El shade ese bueno. Pues hasta aquí el palique de Hick de hoy, porque sí, seguimos en el aire. Y hasta otra. No son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar desde los bancos de Madrid. No se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. 1 más 1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo capítulo, de estas pequeñas entrevistas. Y bueno, ya con esto podemos ir cerrando el programa. Lo primero, Amanda, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ha sido un auténtico placer y ha sido una charla muy, muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme por aquí. Y joder, la verdad que el placer es nuestro, de verdad. Tú sabes que, bueno, nosotros nos conocimos allí en Madrid, en el campamento de Senio, y muy guay, o sea, soy muy fan de tu trabajo divulgativo y ha sido un honor tenerte aquí. Y Rafa, si quieres añadir algo. No, nada, la verdad que súper agradecido a Amanda, ha sido un palique súper entretenido, he aprendido un montón de cosas, hemos hablado de muchísimas cosas, de bellas artes, de arquitectura, de mamotretos imposibles y hasta de BTS nos dio tiempo, o sea que la verdad que súper bien, súper agradecido y obviamente también a los y las oyentes que nos escuchan. ¿Y Víctor? Yo no tengo nada más que decir, la verdad es que no paro de interrumpir para soltar comentarios, que a veces hasta yo mismo digo qué estoy diciendo. O sea que ha sido un placer enorme tenerte por aquí, Amanda. Esperamos que en algún momento podamos repetir para seguir hablando ya no de BTS, sino de arquitectura, investigación y más cositas, aunque bueno, si toca hablar de BTS, se habla de BTS, porque BT soy. En fin, y yo creo que con esto yo puedo cerrar aquí y voy pasando poco. Esa me gustó muchísimo. Bueno, pues con esto
cerramos este episodio número 58 que estará disponible, bueno, ya lo estarán escuchando, estará disponible este lunes 23, si no me equivoco. No, 24, perdón. Aunque es un poco estupidez porque lo van a escuchar en diferido directamente, entonces no sé por qué estoy diciendo esto. A eso de las 6. Y la próxima semana otro episodio esperamos con una invitada que todavía no tenemos que confirmar, pero que en principio, bueno, esperamos que salga todo bien. Y si no, nuestra ya clásica tertulia. Así que sin más dilación, esperamos que tengan una buenísima semana. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Adiós.